Que Dios te bendiga, que Dios te abrace, que Dios te acompañe en esta jornada, que te bendiga con la bendición de Jesús, la bendición del Hijo. Recuerde que Jesús es el Hijo y el Padre lo bendijo. Pero también que Dios te bendiga con la bendición de esa unción del Espíritu Santo. Que Él te aliente y te motive, te acompañe, te fortalezca y te encamine en el mejor y más hermoso caminar de fe. En esa meditación bíblica quiero invitarte a que analicemos estas tres palabras: el poder, la razón y la fe. En un mundo donde los poderosos quieren imponerse y dar a conocer su fuerza y su poderío, en un mundo donde los sabios y entendidos, donde los conocedores y donde aún los que saben usar la inteligencia artificial quieren decirnos o hacernos creer que ellos siempre tienen la razón y que entre los poderosos y los sabios son los que mandan, aparece un grupo menospreciado y un grupo de pronto no tenido mucho en cuenta, y es el grupo de los que tienen fe. Y puede que nosotros no hayamos dimensionado el impacto sobrenatural del poder de la fe. Y por eso esta meditación: poder, razón y fe. En una batalla entre el poder y la razón, siempre va a ganar el poder, aunque tengan la razón. Por eso tantas injusticias. Y tener poder no significa hacer o tener claridad en los asuntos. Tener poder no significa ser justo. Tener poder significa tener poder, como tener dinero. Tener dinero significa tener dinero. Ser rico es otra cosa. Pero eso es otro tema. Poder y razón. En un enfrentamiento entre poder y razón, va a ganar el poder. Pero en un enfrentamiento entre poder, razón y fe, siempre va a ganar la fe. El ejemplo bíblico más sencillo es la famosa pelea de David contra Goliat. David no llegó teniendo la razón, pero tampoco llegó teniendo poder. David llegó teniendo fe, mientras que Goliat tenía el poder. Y todo el ejército de los filisteos tenían la razón. Ellos tenían técnicamente todo a favor, pero llegó uno que alteró el sistema, que cambió la norma y que cambió por muchos años el estilo de cómo se veía el pueblo. Porque muchas veces nos vemos así, menos que nada, pocos, sin fuerzas, sin poder, sin saber qué hacer. Y se nos olvida que tenemos fe. El libro de los Hechos en el capítulo 1 dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder. Y en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos da poder, Dios nos llena de poder. También la Biblia nos dice que al que le haga falta de sabiduría, que la pida a Dios, que Él se la va a dar. Pero bien, ¿cómo activo yo ese poder? ¿Cómo activo yo esa sabiduría? Porque yo me puedo saber la Biblia de memoria. Como los soldados que estaban al frente de Goliat, que durante más de una semana estuvieron allí y tenían los métodos de guerra de memoria. Pero ¿por qué no activaron todo ese saber? La inteligencia artificial va a llegar un momento en que se va a bloquear. Hay algo que no puede hacer, porque la fe no se puede programar. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Necesitamos el factor humano. Necesitamos el factor espiritual que se aplica en lo humano. Y yo por la fe puedo activar el poder
Porque el poder de Dios fue el que levantó a Cristo de los muertos, y el poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder con el cual Él nos llena. Pero mire lo que dice, para vayamos cerrando este pensamiento de este día, en 1 de Corintios, en el capítulo 1, en el verso 24. Cristo es todo, Cristo es poder y Cristo es sabiduría. Cristo es la razón. Dice, mas para los llamados judíos, como para los griegos, Cristo, poder de Dios, y Cristo, sabiduría de Dios. ¿Y cómo activamos ese poder y esa sabiduría o esa razón? Por la fe. Romanos capítulo 1, verso 17 dice, al final de ese verso dice, mas el justo, por la fe, vivirá. Mas el justo, por la fe, vivirá. No dice, mas el justo, por el poder. Tampoco dice, mas el justo, por tener la razón. Tener dinero es tener poder. Pero tener fe. Ay, si entendiéramos lo que verdaderamente significa tener fe. Mire, el rey David, ya siendo rey, puede entender, seguramente analizar sus años para atrás. Y aunque estaba viviendo en el palacio, y aunque adoraba como ninguno de nosotros, muchas veces se le olvidó vivir por fe. Y cuando se le olvidó vivir por fe fue donde cometió sus peores errores, fatales errores. Pero mire la vida de su hijo, el otro rey, Salomón. Ese sí tenía la razón en todo, súper sabio, pero se le olvidó vivir por fe. Muchas veces Dios va a permitir situaciones donde ni el poder ni la razón son solución, para que nunca se nos olvide que lo único que responde y que lo único que soluciona es la fe en Cristo Jesús. Yo he tenido que ver diagnósticos con médicos al lado. Yo he tenido que ver cálculos matemáticos caerse como castillo de naipes. Yo he tenido que ver cómo se desbaratan planes de poderosos contra nosotros, contra mi vida, solo por haber activado el factor sobrenatural que vence el poder y que vence la razón, y es la fe. Que el Espíritu Santo te capacite para que seas un hombre, una mujer de fe. El resto, gracias a Cristo y gracias al poder del Espíritu Santo, el resto, mi hermano, es añadidura. Viva por fe. Viva la extraordinaria manera de vivir que Dios tiene para nosotros. No por poder, no por razón, sino por fe. Si el mundo quiere desbaratarse y acabarse a garrote, que lo hagan ellos. Pero usted viva por fe, porque el que vive por fe agrada al Padre. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Dios te bendiga.